Euron, Garaikoetxea, Otegi, Euskal Kartasuna, Euskal Herria Bildu. Para leer tres noticias. Una del 30 de agosto. Las críticas de Garaikoetxea a Sortu obligan a Otegi a defender la pluralidad de Euskal Herria Bildu en construcción. Los dirigentes afines al Lehendakari responden al líder de la izquierda Otzane, que ha copado el 90% de los cargos internos y de los liberados. La actual de Euskal Herria Bildu, una coalición plural. El fundador de Euskal Kartasuna, el ex Lehendakari, Carlos Garaikoetxea, ha obligado al líder de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi, a pronunciarse sobre un debate que le incomoda. Garaikoetxea bandera la cooperación entre formaciones soberanistas, pero rechaza frontalmente un proceso de integración que lidera Sortu con la aquiescencia de la actual dirección política de EA y de Alternativa. Otegi se ha visto obligado a reivindicar el carácter plural de Euskal Herria Bildu tras las críticas de Garaikoetxea al modelo castrista de Sortu. Interesante. Otra, 26 de septiembre del 2021. Garaikoetxea pide no convertir a Euskal Herria Bildu en el proyecto de la izquierda abertzale histórica. El Lehendakari, que apoya al sector crítico de EA, ha asegurado que ellos no caerán en la no condena de los actos de violencia porque tienen una trayectoria al respecto. Interesante. De este modo, se ha referido a la participación de EA en Euskal Herria Bildu y ha sostenido que a la hora de conformar la coalición quizás se fue excesivamente entusiastas, de tal forma que todo quedaba abierto. Desgraciadamente, cuando eso sucede, hay tentaciones hegemonistas bolcheviques en las que alguien quiere quedarse con todo el pastel y dejar las migajas. Nosotros no queremos romper nada, ni dinamitar una coalición porque sí, y mucho menos generar un problema en un partido con una nueva crisis. Interesante. Y vamos con una última. Críticos de EA ven insostenible la situación interna en el partido. ¿Cuándo? 16 de octubre del 2021. Afiliados de Euskal Kartasuna, críticos con la actual dirección de Eva Blanco, interina, según dicen las cortes de la justicia, han calificado de insostenible la situación interna que padece la formación y han denunciado que se intente silenciar voces como la de Mayor Ramírez. Alrededor de un centenar de afiliados han trasladado este sábado en Bilbao su apoyo a Mayor Ramírez, candidato a la Secretaría General de la formación, así como a los coordinadores Irache López de Aristuri de Álava, Miren Arano de Navarra, Miquel Goenaga de Guipúzcoa y Esther Corres, me imagino que de Iparralde, a quienes se les ha abierto expedientes disciplinarios de expulsión. El acto ha contado, además, con la presencia del ex Lehendakari y fundador de la formación, Carlos Garaikoetxea, con intervención de la exconsejera Esther Añaga, el coordinador de Bilbao, Bruno Zubizarreta, que ha calificado de antidemocrática la situación que padece Euskal Kartasuna, formación integrada en Euskal Herria Bildu. Tres comentarios aparte de estas tres noticias. Vale, interesante. Por un lado estaría el asunto de la lucha interna por el poder. Y por el otro, el trasfondo. ¿Qué es lo que pasa de verdad? La lucha interna, digamos que un poco como la Venezuela chavista, cuando pones encima de todo, la cuestión es la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? La prioridad es la salvaguarda de un modelo, o la construcción de un modelo, o la defensa de un modelo. Cuando pones por encima de todo y puedes sacrificar cualquier cosa a la revolución bolivariana, puedes sacrificar la democracia, la defensa de los derechos humanos, cualquier cosa. Porque en el frontispicio, arriba del todo, está el mantenimiento de la revolución bolivariana, que es lo que hizo Chávez, pero más acusadamente con Maduro después de que perdieran las elecciones a la Asamblea Nacional en diciembre del
15. Y pudieran haber perdido si no hubieran tenido un reprise muy duro en abril del 13. Después del fallecimiento de Hugo Rafael Chávez Frías en aquella primera elección del 14 de abril del 13, que por poco. Y hasta ese punto fue una... En el municipio bastión de Chávez, donde sus parientes tenían la gobernación y la alcaldía, hubo una familia que no votó por Chávez. No digo que fuera a votar por la oposición, sino que no fueron a votar el 14 de abril. Y en Tele Chávez yo veía mucho venezolana de televisión. Maduro, Nicolás Maduro Moros, el investido presidente después de Chávez, fue a montar un show, un teatrillo, diciéndoles todo lo que habrían perdido los venezolanos, las misiones. Recordemos, las misiones son fuera de los ministerios, contádidas de la petrolera PDVSA, que en vez de reformarse a sí misma, canibalizaban los recursos, en parte para tener 3 veces más la plantilla que debían tener, y encima de gente no profesional. Con los recursos de PDVSA financiaban estas misiones que iban por fuera de los ministerios como elementos extraordinarios, incluso 20 años después de la creación de la República Bolivariana. Pues les fueron a forzar, un poco como en esas películas melodramáticas que te retuercen el brazo para hacerte llorar. Debes llorar, debes llorar. Y a esa mujer, a esa buena mujer que decidió que no era sus elecciones, porque Maduro no es Chávez. En todos los sentidos, Maduro no es Chávez. Pues pensó que no era el momento de votar y se les recriminó como simbolismo de que casi pierden todo por ellos. Luego se daría cuenta el pueblo, 2 años y medio después, y daría 2/3 a la Asamblea Nacional de la oposición. Eso no gustó mucho, no gustó nada. El régimen reaccionó violentamente para impedir la máxima, y la máxima era que no cayera el régimen. ¿Por qué es esto? Digamos que la máxima de la dirección de Euskal Kartasuna actualmente es el mantenimiento dentro de Euskal Herria Bildu. No hay nada fuera de eso. No van a aventurarse a tener unas elecciones en las que compitan de igual a igual al resto de contendientes políticos como partido. Un partido que se diga tal, alguna vez compite fuera de una coalición a unas elecciones. Alternativa no lo hizo nunca. Nunca. Salió el 12 de abril, el día de Berriguna de 2009, y no hubo una elección porque después, en 2010, se acabaría incorporando al pacto Lortuarte entre Euskal Kartasuna y Sortu, lo que luego sería Sortu, es decir, la izquierda Abertzale, en abril del 2010. E irían a las elecciones municipales y forales de mayo del 11 bajo el paraguas pantalla de Euskal Kartasuna Alternativa, y después con el nombre de Amaiur a las generales del noviembre del año 11, aquellas en las que la investidura de un tal M. Rajoy, Amaiur se abstuvo. Pero bueno, estas cosas. ¿Y qué cosas se llegan a decir? Bueno, M. Rajoy tenía mayor resultado y no dependía de nadie, pero Amaiur hizo una abstención. Bueno, cosas de la historia. La prioridad es mantenerse dentro. Y el debate que tienen críticos y oficialistas es el siguiente. Ahora hacer un resumen. Los oficialistas dicen integración, disolución, como hizo Aralar, destrucción de las bases, quizá dejar los alcardenses como grupos de amigos, como chocos, como lugares donde reunir a los amigos y ya está. Y bueno, la buena voluntad de, bueno, Leire, eres simpática, eres maja,
puedes seguir en algún puesto que te daremos de salida al Parlamento Vasco. O cualquier otra persona, al Ayuntamiento de Bilbao, o al de Donosti, o algún otro, a Juntas Generales. Eres buen pana, te vamos a meter a ti en un lugar preeminente de salida. ¿Qué dicen los críticos? Los críticos dicen, esto no es de amiguismo, esto es una coalición de partidos. Cosa que hacía muchos años, cuando se hizo la federación y se registró en el ministerio, ya la idea era repetir el calco, porque esta gente debería aprender de la historia del movimiento de Herri Batasuna, que en principio la mesa de la Sasua era un elemento de integración de partidos diversos, una ensalada de partidos que hacían una coalición, elección tras elección, para juntarse, como supuestamente era Herri Batasuna. Incluso estaba la histórica NV, que era la que daba compost y unidad, un poco como pueda ser Euskal Kartasuna en este nuevo elemento Euskal Herria Bildu. Pero el movimiento Herri Batasuna, en el año 2000, después del movimiento Euskal Herritarrok de las elecciones del año 98, como nuevo aglutinante después de las dificultades que sufrieron con el atentado a Miguel Ángel Blanco del año 97, porque su propia gente, después de intentos más o menos de desmarcarse, como después de Hipercore y otros, bueno, ya la cosa empezó a resquebrajarse un poco después del ámbito de Miguel Ángel Blanco en el 97. Pero luego supieron reconducir porque las vicisitudes, bueno, acaban teniendo Euskal Herritarrok en el 98 y el proceso de unificación definitivo, como si ya no se hubiera producido cuando a finales de los 80 había Josu Muguruza con su pipa bajo el mando de Asi y desde Asi a todos los demás, pero se hace el proceso Batasuna, del que sale a narrar. Pero sale con la idea de que en algún momento, como avanzadilla, como liderazgo de la revolución, ellos acabarán en algún momento volviendo, pero para liderar el proyecto, a pesar de ser una minoría dentro del proceso Batasuna. La ponencia Aralar fue una minoría, pero una minoría con valores. Unos valores que luego han acabado siendo alumbrados cuando Zabaleta pensó que era la consecución de sus objetivos, simple y llanamente por el convencimiento pragmático, pero no teórico, de que la violencia era inútil. Y se acaba por derrotar en el ambiente pragmático, práctico, táctico. Y la violencia acaba por desaparecer en octubre del 11 como algo formal. Pero hasta el 18, 7 años después, no se produce la disolución de ETA. Cosa que hay que tener en cuenta. Y además se han dado muchos pasos atrás en el reconocimiento del daño causado y de la forma en la que se aproxima uno a la condena de la violencia en todas sus formas, desde aquellos que la promueven y la exaltan en el ámbito terrorista. Especialmente lo ligado con esa gente del mundo de ETA. Por lo tanto, tenemos una Euskal Kartasuna que está dividida, pero en estos dos ámbitos los oficialistas dicen que se pueden no disolver dentro de Euskal Herria Bildu y serán un partido alegre y feliz. Los críticos dicen, en cambio, esto es una coalición de partidos y queremos el número 3 de la lista para Euskal Kartasuna, y que ahí en la plancha, cuando lo apruebe primariamente Euskal Herria Bildu, ponga el 3 es de Euskal Kartasuna, y luego ya Euskal Kartasuna se reunirá por ahí y decidirá el nombre de quién deba ser el candidato. Es una posición naif, ingenua,
absolutamente pobre, después de 11 años, largos 11 años desde el Lord Duarte, no sabía lo que iba a pasar. Y además, esto de que no quieren romper una coalición, cuando Eusko Alkartasuna sí rompió una coalición, no era estable, no era permanente, y permitía establecer grupos parlamentarios separados en todas las instituciones, en los municipios, en las juntas generales y en el Parlamento Vasco. ¿Saben con quién era? Con el Partido Nacionalista Vasco. Pero tener una coalición con el Partido Nacionalista Vasco puede ser algo temporal, de mutuo acuerdo, de respeto. Yo siempre estuve en contra de cualquier tipo de coalición preelectoral, de todas, porque creo que cada cual debe buscarse las habichuelas en el electorado, con sus ideas, con su proyecto. Y una vez traspasado el filtro del elemento poblacional, una vez repartidos los escaños, entonces en la conformación de gobierno ya podemos hablar entre todos los representados. Pero parece que algunos tenían miedo a la desaparición de Eusko Alkartasuna después de los sucesos de 2009. Y llegaron al pacto del Lord Duarte, supuestamente sin saber las consecuencias del pacto. Porque la izquierda Abertzale, una vez que te toma, te absorbe el alma y quedas atrapado para siempre. ¿Qué es lo que ha pasado durante 11 años? Son muertos en vida, son zombies. Entre otras cosas porque partían de problemas estructurales, de organización y de comunicación. Por tanto, era un partido que no era un partido. Porque el problema no son las alianzas. Pueden ser tácticas, estratégicas, siempre y cuando tengas masa crítica suficiente y capacidad organizativa y orgánica para poder seguir funcionando. Evidentemente, después de 12 años, evidentemente no van a tener la posibilidad, ni aunque se lo plantearan, que ninguno de los dos sectores se lo plantean, ni los críticos, ni los oficialistas, para dar el salto a tener unas elecciones en donde demuestren el músculo y les digan a los dirigentes, a los comandantes de la izquierda Abertzale: cuidado con nosotros, que somos tantos. Ese escenario nunca se va a dar. Nunca van a tener el valor porque saben que no es posible, porque no tienen votantes. Y eso lo sabe la izquierda Abertzale. Por eso les presionan y les ponen en esta tesitura. Por eso los oficialistas tienen el valor de llegar hasta las últimas consecuencias y abrir expedientes de expulsión, porque saben que en el peor de los casos serán la mitad o un cuarto de los que están ahora, pero serán un cuarto feliz al que le seguirán dando durante un tiempo carquitos, prebendas, dentro de los grupos de Euskal Herria Bildu, sin que importe, porque la gente que hubiera votado a Eusko Alkartasuna actualmente vota a Partido Nacionalista Vasco. La gente que hubiera votado antes de 2009 a Eusko Alkartasuna vota hoy Partido Nacionalista Vasco. Y mucha de esa gente lo hace convencida y sin posibilidad de remisión ni de vuelta atrás. Convencida de que el proyecto del PNV de 2021 es el único que merece su apoyo. Dando vergüenza porque puede haber gente que considere que ese escenario a nivel representativo lo ha podido ocupar, por ejemplo, un Podemos, el Carrequín Podemos, demostrando, como antes Euskadiko Ezkerra, como antes Eusko Alkartasuna, en la época de los años 80 y 90, que, bueno, como la Ezkerbatua de Madrazo, que llegó a tener 6 escaños en el año 94, dando la posibilidad de terceros espacios entre el PNV y Herri Batasuna. ¿Por qué? En el año 86, si nace Eusko Alkartasuna, ¿por qué nace? Habiendo previamente, fundamentalmente, dos modelos: el modelo PNV, del que surge EA, y el modelo HB, con un ANV dentro, que surge en el año 30, en noviembre, el día de San Andrés, desde dentro de Comunión, cuando se reunifica el Partido Nacionalista Vasco.
Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y parece que se centran ahora en el ámbito de quién tiene razón, si la Secretaría General es para Eva Blanco, para Mayorga Ramírez, si son justas o injustas las posiciones dentro del partido, si se va a romper, no se va a romper, si se va a fragmentar, si se van a expulsar a determinadas personas, si va a haber más expulsiones después. No, el final del foco en realidad es este otro, que entre críticos y oficialistas no dudan de dentro de Euskal Herria Bildu, y ambos son prisioneros de la decisión tomada en abril del 10 respecto a Lord Duarte, y que se ha desarrollado con toda placidez y tranquilidad durante 11 años, largos 11 años. La muerte de Eusko Alkartasuna se produjo en abril del 2010 en Lord Duarte. Estas son consecuencias de aquella decisión. Y además el campo de juego es muy estrecho. Y lo saben. Y deberían de ser honestos con el público a la hora de transmitir esta idea central de que la única diferencia que tienen es quién y cómo ocupar los cargos públicos que puedan derivarse de la pertenencia de Euskal Herria Bildu. Y ya está. No hay movimientos fuera. Y es su elección, es libre. Por eso a algunos les dejamos evolucionar hacia el suicidio colectivo como formación, como partido. Estar integrados plenamente, que es lo que están, conlleva los riesgos. Que alguien que detenta el poder de verdad en los disminuidos órganos de dirección de Eusko Alkartasuna, sobre todo teniendo la laminación de los territoriales y dando preeminencia a la organización nacional, la ejecutiva nacional, sin oposición interna, sin organización, sin comunicación, permite la consecución de cosas como las actuales. Quizá debería de escribir el final de la historia. ¿Cómo se llegó al Lord Duarte? ¿Qué hubo ahí? Si creen que ha llegado el momento de que contemos nuestra historia, háganlo saber en los comentarios. Igual ha llegado el momento de abrir las compuertas del pasado, escribir un ensayo explicando la experiencia antes de dejar el pasado atrás con el Lord Duarte y de abrir nuevas aventuras dentro del Partido Nacionalista Vasco. Si creen que es sano, recomendable, que pueda transmitir esas experiencias, bueno, pues díganme si creen que es buen momento. Y puede que nos lancemos a teclear después de la experiencia de haber hecho en los últimos 4 años, desde el 1 de enero del año 18 hasta el presente, 2 ensayos y 6 novelas. Igual es el momento de abrir las compuertas después de todas esas experiencias literarias, de explicar el final de Eusko Alkartasuna, cómo se pudo llegar al Lord Duarte, la tablilla de defunción, y actualmente solamente se vive en diferido las consecuencias de aquella decisión. ¿Es el momento? ¿Debemos ponernos a escribir? Digo debemos porque, aunque sea mi propia memoria, hay que consultar con otras personas para que la forma del relato tenga empaque. ¿Es el momento? Díganmelo. Y sin más, recordar que, bueno, son posturas que hacen chup chup. Estas de Eusko Alkartasuna, de Garaikoetxea, que, válgame el cielo, está en posiciones exactamente iguales. 35 años después, vuelve a ser del sector crítico de su propio partido. ¿Quién lo iba a decir? A veces la historia rima. Y es poesía. Igual hay que responder precisamente a Garaikoetxea, que pedía para
un personaje de la historia, si hubiera habido un Virgilio o un Homero, alguien que hubiera contado el relato. Igual estaba apelando Juan Carlos Garaycochea a este Juan Carlos que suscribe para que haga de poeta contemporáneo y escriba sus memorias sobre el final de Eusko Alkartasuna. ¿Ustedes me dirán? Si creen positivo, hacerlo en los comentarios. Y sin más, es que hay casco, aurrure bat, Betty Helpian.